todo lo que salga de aquel país y todo lo que entre hacia aquel lado. El presidente Donald Trump pretende imponerles un impuesto del 20% sobre estas importaciones, y con el propósito de costear el muro que quiere construir en la frontera común, según adelantó el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer. El portavoz describió a los periodistas a bordo del Air Force One esa medida como una decisión ya tomada por Trump y que el presidente quiere incluir dentro de una reforma fiscal más amplia, que pretende negociar en el Congreso. No obstante, ese impuesto no se puede aplicar de forma inmediata, puesto que está vigente el Tratado de Libre Comercio firmado por Estados Unidos, Canadá y México hace más de 2 décadas. Spicer mencionó que Estados Unidos tiene un déficit comercial con México y tomó como ejemplo la cifra de $50,000 millones para explicar que si se aplica ese impuesto del 20%, esa cantidad se obtendrían $10,000 millones al año y se pagaría fácilmente el muro solo a través de ese mecanismo. El déficit comercial de Estados Unidos con México es de unos $60,000 millones anuales, con lo que la aplicación de este arancel sobre dicha cantidad generaría unos $12,000 millones al año. Pues miren, ahí está lo que dice este señor, que pretende pues imponer este impuesto de un 20% y con ello recaudar fácilmente, pues hablamos de más de $10,000 millones anuales, y con esto fácilmente pues se pagaría pues el muro, amigos cibernautas. La realidad: el impuesto a las importaciones mexicanas proporciona claramente la financiación para el muro. $60,000 millones anuales es el déficit comercial de Estados Unidos con México. $295,000 millones es el volumen total de las importaciones desde México. Imagínense ustedes, $15,000 millones costará aproximadamente el muro. Así que en menos de 2 años, si logra imponer este impuesto de un 20% a las importaciones de México, fácilmente pues logrará recaudar esto. Y si le toma usted en cuenta a las exportaciones que hacemos también, pues imagínese todo el dineral que recibirá este señor. Era infructuosa la reunión con Enrique Peña Nieto, dice Donald Trump. Dijo que la reunión con su colega de México hubiera sido infructuosa y que la cancelaron de mutuo acuerdo. Habló el republicano este jueves en una reunión con miembros de su partido en Filadelfia. El presidente de México y yo decidimos cancelar el encuentro de mutuo acuerdo, dijo Trump en su discurso, a menos de que México trate a Estados Unidos de forma justa y con respeto. Ese encuentro habría sido inútil o infructuoso, añadió, y yo quiero ir por otro camino. No tuve opción. El mandatario también repitió sus conocidas posiciones en contra del Tratado de Libre Comercio y ratificó que pronto iniciará la deportación masiva de migrantes. Pues no lo dude usted, amigos, como está haciéndole este señor lo que se está viendo, no dude, como en el estado de Florida, donde pues prácticamente que es un santuario pues de los inmigrantes, pues simple y sencillamente estos señores pues van a agarrar a todos los que no tengan sus papeles en regla, que no acrediten su residencia ahí o su permanencia, y seguramente serán deportados, serán enviados a sus países en donde en muchas ocasiones han sufrido pues discriminaciones, o han sufrido pues el hambre, han sufrido la carestía, porque son países que no tienen lo necesario. Si nosotros, que estamos aquí pegados con Estados Unidos, México no ha tenido la capacidad de darle a su propia gente estabilidad, seguridad, economía, empleos, pues imagínese usted en El Salvador, en Guatemala, donde huyen constantemente de allá
porque aquí en sus países, porque en sus países no hay la forma de tener mejores condiciones de vida, e incluso en su tránsito hacia los Estados Unidos se quedan en nuestro país donde ven mejores oportunidades, y los vemos todos los días en los cruceros, amigos cibernautas. Al menos aquí en Coaxacualcos constantemente vemos en los cruceros a estas personas que vienen de otros países, de El Salvador, de Guatemala, de otros lugares, y de Honduras, que pasan por México, y los ve usted en los cruceros pidiendo una moneda para comer, y realmente uno se pone a pensar en las condiciones en que hoy se encuentra la relación de México con Estados Unidos. Será mucho más difícil que algún extranjero entre a los Estados Unidos sin sufrir las represalias de estos gobernantes, principalmente en estados donde los presidentes son republicanos, o sea, que pertenecen al mismo partido de Donald Trump, haciéndole la vida de cuadritos a esta gente, no permitiéndole la llegada, deportándolos inmediatamente. Le decía yo, en el estado de Florida son millones y millones de dólares que se destinan a la atención de estas personas que vienen de otros países, que van buscando mejores condiciones de vida. Pero Donald Trump ha amenazado fuertemente al gobernador de ese estado para que ya no se le otorgue ningún apoyo a los migrantes, amigos cibernautas, o a las personas que vienen de otros países que están ahí en la Florida, en el estado de Florida, que es un santuario, así se habla, un santuario pues prácticamente de este tipo de personas que en muchas ocasiones seguramente están de forma ilegal, amigos cibernautas, pero que encontraban cierto apoyo para poder trabajar, para poder conseguir el dinero, mandarle a sus familias. Pero ahora, con Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, tal parece que eso se va a terminar, e incluso ya se inicia la deportación de miles de gentes que están allá en los Estados Unidos, que no lograron legalizar su permanencia, o que no tienen los documentos que le permitan su estancia en forma legal allá en este país vecino de nosotros, por cierto. Por culpa del muro, Peña Nieto cancela encuentro con Trump. El presidente Peña Nieto informó a la Casa Blanca sobre la cancelación de su reunión con su homólogo estadounidense Donald Trump. Diputados respaldan decisión del presidente. Peña Nieto añadió que México mantiene su disposición para trabajar con Estados Unidos. La suspensión del encuentro previsto para el próximo martes se da luego de que el presidente estadounidense insistió en que México deberá de pagar el muro que pretende instalar en la frontera. La mañana de este mismo jueves, Trump publicó en su cuenta de Twitter al respecto. Si México no está dispuesto a pagar el tan necesario muro, entonces sería mejor cancelar la inminente reunión con Peña Nieto. De manera anticipada, Enrique Peña Nieto ofreció un mensaje a la nación en el que dijo que su mayor interés es el de defender los intereses de los mexicanos en el planteamiento de los términos de la relación bilateral con Estados Unidos en torno a temas de inmigración, comercio y seguridad. Y los diputados federales respaldaron que el presidente Enrique Peña Nieto haya rechazado reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y se pronunciaron por un frente nacional en contra de las medidas tomadas por el republicano. Así que los diputados federales pues hicieron pues un respaldo a este señor. Ojalá también lo hicieran con los mexicanos cuando hay serias lesiones del Ejecutivo o del Poder Ejecutivo en contra de los mexicanos, cuando se toman medidas fuertes como este caso del gasolinazo. Ojalá así se pusieran del lado de los mexicanos, porque también el gasolinazo, que por cierto entra otro en febrero, pues nos parte toda la maceta, amigos cibernautas, pero tampoco ha habido un respaldo de los diputados federales. El que usted eligió, por el que usted votó, ha votado a favor de los gasolinazos para que esto no se termine, y de nada ha servido la reforma energética que anunció Enrique Peña Nieto, y que con ellos se acabarían los gasolinazos, se acabarían los incrementos de la luz, del gas, y esto ha sido una verdadera mentira. Ojalá que así como hoy demuestran un respaldo total al presidente en una situación tan seria y tan grave
como la que estamos enfrentando con Donald Trump allá con los Estados Unidos acerca del muro fronterizo y acerca del Tratado de Libre Comercio, en el que todos los mexicanos estamos de acuerdo en respaldar al presidente y que respeten la soberanía de nuestra nación. Así también los diputados federales deberían de ponerse de acuerdo para respaldar al pueblo mexicano que se vea agraviado con medidas impositivas, con medidas que simple y sencillamente siguen pues saqueando el bolsillo de los mexicanos, que simple y sencillamente ven como ningún diputado federal, ningún senador hace algo por su país, hace algo por este pueblo que pues se sigue sumiendo en la miseria y en la pobreza, y que aumenta el número de mexicanos, millones, más de 55 millones que viven en la pobreza, que viven en la miseria por estas medidas que ha tomado el presidente Enrique Peña Nieto de no alcanzar los objetivos de su campaña cuando dijo que ya no habría gasolinazos, porque al final de cuentas, como lo que pasa en Estados Unidos, amigos cibernautas, de que este señor pretende imponer un 20% a las importaciones y a las exportaciones de los productos mexicanos, pasa lo mismo en nuestro país, que tenemos que seguir pagando los aumentos de estos impuestos, y que al final de cuentas, como les repito, es el consumidor el que tendrá que pagar todo esto, porque es mentira que diga el gobierno que no habrá incremento en la canasta básica cuando vemos que todos los productos suben. La gasolina sube, se transporta el producto en trailers, en camionetas, en vehículos grandes, en tortons. Entonces, ¿qué significa esto? Que al final de cuentas ellos aumentan el precio de sus productos, y aquí el consumidor es el que al final de cuentas, al comprar ese producto, tiene que pagar ese impuesto. Es mentira que diga el gobierno federal que no habrá impuesto en los productos de la canasta básica. Esa es una mentira. Igual, le repito, si Donald Trump logra conseguir a través del Congreso este impuesto del Tratado de Libre Comercio a las importaciones y exportaciones de los mexicanos o de los productos mexicanos, al final de cuentas, quien va a pagar allá en los Estados Unidos van a ser los residentes o los estadounidenses, el incremento de este impuesto, amigos cibernautas, porque ellos al final de cuentas son el consumidor final. Esa es la realidad que vivimos. Y bueno, aquí en nuestro país nosotros respaldamos a Enrique Peña Nieto en esta medida, pero también los diputados federales deberían de respaldar al mexicano en medidas que ha llevado a cabo este presidente, que son desproporcionadas en cuanto a el poder adquisitivo que nosotros los mexicanos tenemos, es decir, no alcanza ningún dinero. El respaldo de Enrique Peña Nieto del pueblo mexicano también es importante, como lo es importante el respaldo de todos los partidos políticos, de todos los dirigentes, como el mismo López Obrador, que hoy sí se une. El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pidió al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentar una demanda de violación por derechos humanos ante la ONU por el muro fronterizo de Donald Trump. Mediante su cuenta de Twitter, López Obrador se refirió a los tweets que lanzó la mañana de este jueves el presidente Donald Trump, quien amenazó con cancelar la reunión con Enrique Peña Nieto por no existir la voluntad de pagar el muro. Enrique Peña Nieto, ante el nuevo exabrupto de Trump, no asista al encuentro y presente con urgencia en la ONU la demanda por violación a derechos humanos, detalló en un tuit el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, aseguró que México no está para tolerar que alguien nos venga a decir qué hacer. Durante su discurso en la inauguración del Foro sobre el Día Internacional de Protección de Datos Personales 2017, el ministro enfatizó que somos un país soberano y con independencia. No podemos tolerar que nadie nos venga a decir lo que debemos hacer, ni podemos tolerar lo que otras personas quieren hacer de nosotros, dijo. Cada mexicano es un elemento de la defensa del país y cada mexicano puede, en su conjunto, hacer que México siga siendo grande como lo ha sido desde su origen. Obispos también repudian el muro de la exclusión. La Conferencia del Episcopado Mexicano afirmó que la construcción del muro fronterizo
que acaba de ordenar el presidente estadounidense Donald Trump es una inhumana interferencia para las familias de migrantes, por lo cual externó su dolor y rechazó esta determinación, amigos cibernautas. Así están las cosas, el tema de Donald Trump, el muro fronterizo y nuestro país, México, acerca del Tratado de Libre Comercio, acerca de los impuestos que pretende llevar a cabo para la construcción del muro fronterizo y esta relación bilateral que se está volviendo más hostil, se está enfriando y desde luego también parece ser que esto nos puede llevar a un rompimiento con Estados Unidos si en su momento el presidente Enrique Peña Nieto decide pedir la salida de la embajadora mexicana aquí en nuestro país, o si el presidente de la República decide pedir la salida o pide que salga de ese país el embajador que tenemos allá en los Estados Unidos, que esto sí sería un rompimiento importante al pedir, que parece ser que a ese punto vamos a llegar, si Enrique Peña Nieto toma otras medidas más serias de pedir tanto la salida de México de la embajadora de los Estados Unidos, como pedir la salida de nuestro embajador allá en Estados Unidos y que se regrese a México. Esto parece ser que es la única salida con la que el presidente Donald Trump puede entender la molestia de la construcción de un muro fronterizo que simple y sencillamente no detendrá el flujo de los migrantes y tampoco detendrá el flujo de la alta criminalidad, porque en Estados Unidos, los residentes de Estados Unidos, los estadounidenses allá, también consumen drogas, también son uno de los más importantes consumidores de marihuana, de cocaína que se envía de México hacia los Estados Unidos. Así que ellos le buscarán la forma de cómo van a hacer llegar su producto, pero este muro fronterizo no creo que detenga el flujo, amigos cibernautas, de los migrantes, o en caso de conseguirlo, simple y sencillamente la relación con Estados Unidos estaría rota para siempre, amigos cibernautas. Así están las cosas con el señor Donald Trump. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan.